esta parte de los esquemas y recuerden que estábamos viendo una proposición, nos quedamos viendo la proposición siguiente que decía que si X es una variedad algebraica sobre un campo base capa y si tomamos una extensión algebraica K de capa, digo, y ni siquiera ahorita era una extensión algebraica, simplemente una extensión de campos, entonces se cumple lo siguiente, que tenemos una biyección canónica entre el conjunto de puntos K racionales de X y el conjunto de puntos K racionales, pero del cambio de base, de XK, ¿no? Que cualquier elemento de XK está únicamente determinado por un par, por los siguientes datos, que va a ser un punto en X y un homomorfismo de K álgebras, que va del campo residual de ese punto X al campo K, al campo cada uno de los puntos K racionales. Y la C era que para cada extensión K' de capa tenemos una inclusión de XK a XK', eso es completamente natural, y D, que si X es una subvariedad cerrada del espacio afín, entonces las subvariedades cerradas del espacio afín son muy particulares, están determinadas por un ideal, y entonces podríamos identificar a los puntos K racionales justamente con los puntos, con las eneadas en Kn, es en Kn mayúscula, de tal manera que son ceros de los polinomios que pertenecen al ideal, ¿no? Como geometría algebraica clásica. Y finalmente lo mismo, exactamente lo mismo, pero para el caso proyectivo. Si yo tengo una subvariedad del espacio proyectivo, entonces pues los puntos K racionales son exactamente los ceros de la familia de polinomios que determinan a mi variedad, una subvariedad cerrada. Tienen que ser subvariedades cerradas, ¿no? Para que sean de la forma B más de I o B de I, ¿no? En este caso. Entonces esto nos relaciona con la geometría. Esta proposición lo que nos está diciendo es que todo lo que se estudia en un primer curso de geometría algebraica, pues básicamente se reduce desde este nuevo punto de vista a estudiar los puntos K racionales. Y era lo que estábamos estudiando la clase pasada, posiblemente con sus diferencias. Si ustedes solamente estudiaron geometría algebraica sobre campos algebraicamente cerrados, entonces este tipo de cuestiones no aparecían, ¿no? Por ejemplo, estas inclusiones. Aunque, bueno, más o menos se intuía que si yo me consideraba los puntos que vivían, las soluciones de los polinomios que vivían sobre los reales, pues se podían entender como soluciones de los polinomios que vivían sobre los complejos, que es básicamente lo que nos dicen este tipo de situaciones. Bien. Entonces, en eso es lo que estamos, pero no hicimos ninguna demostración. Entonces, vamos a hacer primero la demostración del caso A. Entonces, el caso A es muy fácil. Simplemente nos dice que tenemos una biyección canónica entre los puntos K racionales y de los K racionales del cambio de base. Entonces, eso se deduce muy fácilmente de algunas otras cosas que ya habíamos probado, pero yo creo que vale la pena bien verlo en un diagramita, siempre es como útil. Entonces, lo primero es que yo tengo mi variedad de X sobre el espectro de capa, y ahora yo tengo el campo K, que es una extensión, por lo tanto, eso me determina un morfismo del espectro de K al espectro de capa, y entonces tengo el producto fibrado, o sea, tengo el producto fibrado, ¿no? Normal. Entonces, este es el diagrama cartesiano usual. Y ahora lo que yo quiero tomarme es un sigma que sea un punto K racional. Y recuerden que los puntos K racionales en realidad son homomorfismos. Entonces, ese sigma en el punto K racional, lo que estoy diciendo es algo así como digamos. Lo tomé aquí, pero podría haberme tomado desde K, si quieren, de regreso. Lo hice aquí, es lo mismo. Entonces, me tomo la igualdad, ¿no? Simplemente lo escribo así para que vean qué es lo que está pasando. Entonces, aquí este campo lo tomo igual a es el espectro de K, es lo mismo. Y entonces, el sigma es un homomorfismo que va de aquí para acá, ¿no? Que hace que conmutar el diagrama, por ejemplo, ¿no? Por tanto, ese es un homomorfismo de esquema sobre capa, perdón. Y entonces, como yo tengo este morfismo de aquí para acá, y aquí tengo el morfismo de identidad, entonces por la propiedad universal del producto fibrado, ¿verdad? Del cambio de base, entonces tengo un morfismo que va de aquí para acá, que hace que todo el diagrama sea conmutativo. Eso quiere decir, entonces tengo el morfismo aquí, sigma K, que va por aquí, que es el que hace todo este diagrama conmutativo. Y entonces, si se fijan, sigma K es realmente un homomorfismo del espectro de K a XK, y eso pues es simplemente un elemento de los puntos K racionales de XK, ¿no? Pues eso por definición es un elemento de puntos K racionales. Por supuesto, aquí todos los diagramas conmutan. Entonces, sí les quedó claro cómo asociarle, ¿no? A cada punto XK le asocio un punto en XK de capa, pues es este mismo, ¿no? Es el que queda determinado por la identidad, digamos, en la segunda coordenada. Ay, no lo apunté. Entonces, ahora la cosa es ver el regreso. Yo podría ver que este es biyectivo y bla, 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 pero a lo mejor lo más fácil es ver que es el regreso, es decir, tomarse un punto ahora de este lado, y entonces, ¿qué sería un punto de este lado? Pues simplemente un punto de este lado es ahora el sigma K, ¿no? Es un homomorfismo de aquí para acá, ¿sí? Y ese homomorfismo de aquí para acá, cuando lo compongo con X, con la proyección en la coordenada X, entonces me da un morfismo que compuesto hasta acá es un morfismo hasta X. Entonces tengo un morfismo de X a X y tengo un morfismo hasta acá, que es el espectro de capa, y entonces por la propiedad universal, nuevamente, ahora del producto
No, pues nada, ¿no? Estaba tratando de utilizar la propiedad universal de pero no. O sea, es más bien la composición de estas. Si yo tengo este morfismo de aquí para acá, entonces la composición pues me determina este morfismo que está aquí en sigma. Es decir, si yo una vez le doy sigma k, entonces sigma k compuesto con la primera proyección, pues me determina un morfismo sigma que va del espectro a kx, que por supuesto hace que todo conmute. Y ahora es fácil ver que estas dos construcciones pues, son inversas una de la otra. O bien, la inyectividad, por ejemplo, se sigue de la unicidad, ¿no? de la universalidad del producto fibrado. Se tendrán ahí, por ejemplo, la inyectividad, que existe un único, bueno, que sea supraiyectivo, pues es casi inmediato también, ¿no? Entonces, como quiera que sea, entonces aquí tenemos que este morfismo es biyectivo. Entonces, realmente, esto era algo que habíamos hecho en su tiempo, cuando habíamos visto que los puntos K racionales se distribuían bien, ¿no? O sea, que sí se acuerdan, ¿no? Habíamos visto algo así como que si yo tengo un producto fibrado y me tomo los puntos S racionales, entonces se convierte en el producto cruz de los respectivos puntos racionales, y de ahí deducíamos una serie de propiedades, en particular una que me da directamente este resultado. Pero bueno, la demostración es simplemente aplicar las propiedades universales del producto fibrado, ¿no? O esta construcción y ver que es invertible. Ok, entonces está claro a nivel como de puntos, pues simplemente me está diciendo ahora, pues ve el punto, si me tomo un punto con coordenadas en K de X, ahora en XK, pues tómate ese mismo punto, ¿no? Yo tengo como que esa identificación canónica, es el mismo punto si lo viera como en coordenadas, ¿no? Digamos, en el caso afín, me está diciendo, es el mismo punto, exactamente el mismo punto. ¿Por qué? Pues porque bueno, no importa, lo que sea, pero es el mismo punto. Ok, entonces ahora la parte B aquí la transcribí, dice que cualquier elemento de XK está únicamente determinado por un par que es un punto X en X y por un homomorfismo de K álgebras de KX a K. Y aquí no sé por qué no se apuntó, no apareció el X que debería aparecer aquí, entonces déjenme lo pongo. Debe borrarlo sin querer. Entonces cualquier elemento de K de X está únicamente determinado por un punto y por un homomorfismo de K álgebras. Y esto es algo que ya sabemos de toda la vida, también posiblemente igual vale la pena recordarlo rápidamente, y es que si yo me tomo un elemento sigma, que es un homomorfismo del espectro de Kx, es un sigma que es un punto K racional, entonces lo escribo como un homomorfismo del espectro de Kx a X, pero yo sé que el espectro tiene un único punto, ¿no? Un punto, aquí no es X, le puse, parece X, pero en realidad quería decir, pues es asterisco, es un asterisco, ¿no? Es un solo punto del espectro de K, entonces su imagen pues debe quedar en algún lado, y esa imagen es justamente el punto X del que estoy hablando, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que cualquier punto K racional determina un punto X concreto en el esquema, ¿verdad? Que es la imagen justamente de ese homomorfismo. Y ahora hay que ver que este homomorfismo, como es un homomorfismo de esquemas, entonces este homomorfismo de esquemas pues viene acompañado de su morfismo sigma asterisco, sigma gatito. Y el homomorfismo sigma gatito, como ustedes saben, determina pues, un morfismo entre los anillos locales, ¿verdad? de OX y el anillo local del espectro de K en el punto asterisco. Pero el anillo local, ¿quién es el anillo local del espectro de K en el punto asterisco? Pues de hecho, todos los anillos, ¿recuerdan cómo es la gavilla del espectro? ¿Verdad? La gavilla del espectro pues, es la gavilla constante, porque solamente en todos los puntos distintos en todos los puntos que tienen un único punto, pues nada más tengo ese K, o sea, tengo un solo abierto, digamos, no vacío, que es el total. Y en el abierto vacío, pues tiene que ser cero. Pero en el abierto no vacío, pues me da ese punto. Y cuando yo hago la localización, y la localización de ese punto, pues tiene que ser el campo K. Entonces yo tengo ese campo K, y también recuerdan que, por ejemplo, esto pues pasa a los tallos, ¿verdad? Exactamente para los tallos, porque en los tallos, lo había hecho ahí en las secciones globales, pero bueno, en los tallos pasa a los tallos, y luego, justamente, si me tomo una de las propiedades de los morfismos estos de entre esquemas es que manden ideales maximales en ideales maximales, y eso implica en particular que pasa este homomorfismo al campo de residuos, ¿no? Una vez que hago el cociente con campo de residuos. Claro que el campo, pues el ideal maximal que tiene es el 0, entonces no hay más, ¿no? Entonces, por eso tengo un homomorfismo del campo de residuos a X. Y entonces, este es el homomorfismo que estamos determinando, ¿sí? Entonces, cada punto con K racional, digamos, cada homomorfismo del espectro de KX me determina un único punto en el espectro, que es la imagen de este homomorfismo, y la imagen del homomorfismo sigma, cuando digo este homomorfismo me refiero a y este homomorfismo sigma, que queda únicamente determinado, o sea, que es el punto que está aquí, pues me determina un homomorfismo de K álgebras, ¿vale? Entre los respectivos campos, entre el campo de residuos del punto y K, ¿de acuerdo? Me determina este homomorfismo de K álgebras. Notar que este homomorfismo de K álgebras, si es inyectivo, pues entonces lo que me está diciendo es que este campo se mete aquí adentro, ¿verdad? Y que además que contiene acá.
Entonces estaría diciendo yo que K es como una extensión de este campo, ¿de acuerdo? Sería que A es una extensión de este campo. Pero en principio, yo no le estoy diciendo que tenga que ser inyectivo, ¿no? Pero sí son campos. Entonces, pues tengo otra posibilidad, ¿verdad? O sea, que el kernel o es cero o es el total, ¿no? Entonces, todo esto podría estarse mandando al cero, de alguna manera, si no es inyectivo. Ok. Entonces, conversamente, Pedro se unió. Okay. Entonces, conversamente, ahora lo que vamos a tener es un punto X y un homomorfismo de K álgebras entre el campo de residuos y K. Y entonces lo que queremos ver es que eso me determina un homomorfismo del espectro de K a X, ¿no? Que sería un punto K racional. Entonces, como yo tengo este homomorfismo, lo que yo voy a tener también es que puedo tomar el funtor spec, ¿verdad? Y entonces, como tengo el funtor spec y el funtor spec es contravariante, pues eso me determina un homomorfismo entre el espectro de K y el espectro del campo residual, ¿no? Entonces ya casi la tengo de gane. ¿Por qué? Pues porque yo tengo siempre el homomorfismo canónico que va del espectro del campo residual al punto, digo, al esquema X. Y nada más para estar seguros que todo el mundo se acuerda cómo está esto. ¿Cómo queda determinado este morfismo canónico? ¿Cómo es que está dado este morfismo canónico? Porque, ¿quién me dice cómo está dado este morfismo canónico? ¿Se acuerdan? O sea, del campo residual a X, ¿cómo es que yo puedo construir? Del campo residual de K, de X, que es capa de X, ¿cómo es que yo puedo construir un morfismo al esquema? ¿O cómo está dado este morfismo al esquema? ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que de repente empezamos a utilizar esto todo el tiempo, pero hay que tener esto claro de cómo funciona, ¿no? Pues a nivel topológico es enviar el único ideal de K de X a X, ¿no? El único ideal de capa de X a X. Ajá, digamos, eso sería el único elemento, ¿verdad? Sí. Nada más que eso es a nivel topológico, exacto. Entonces a mí me gustaría que eso quedara descrito bien como esquemas, ¿no? O sea, como cada capa de X es un campo, pues es un único punto, entonces no tengo muchas opciones, ¿no? Entonces, topológicamente, pues eso tiene que ir al punto X. Pero ahora a mí me gustaría que lo describieran, o que me digan como en términos de esquemas, realmente qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, que se acordaran que es... O sea, ¿cómo lo puedo definir ese morfismo? Como esquemas, ¿no? No como espacio topológico, sino como esquemas, realmente. Pero cuando uno habla de esquemas, pues lo que pasa es que también tengo que decir en cierto sentido cómo pasa con las gavillas, o qué es lo que está pasando con las gavillas, ¿no? Entonces, ¿alguien? O hay de dos sopas, o me dicen qué es lo que está pasando con las gavillas, o me dicen qué es lo que está pasando con los abiertos afines, porque cuando yo tengo los abiertos afines, como tengo esta identificación, ¿verdad?, de esquemas afines con los anillos, bastaría que diga yo qué es lo que pasa con los anillos para poderlo decir, digamos, qué es lo que pasa con los esquemas, porque en los esquemas afines sí tengo esta equivalencia, ¿verdad? O sea, es decir, en esquemas afines no me tengo que preocupar mucho por la gavilla, porque por los morfismos de gavilla queda determinado por el morfismo entre los anillos. Una vez que yo tengo los morfismos entre anillos, pues ya me queda bien determinado el morfismo de esquemas. Nada más que aquí yo no estoy diciendo que el esquema X sea un esquema afín, es un esquema cualquiera. Pero lo que sí estoy haciendo es tomarme un punto X en X, ¿no? Entonces, lo que sí yo tengo es, déjenme, lo voy a borrar luego para poderlo apuntar. O sea, nada más para que estén todos de acuerdo, ¿no? O sea, yo lo que sí tengo es que X está en X, pero X puede ser cubierto con esquemas afines. Y eso lo hago con esquemas afines porque con esquemas afines es más fácil. Entonces, digamos que X está contenido en un esquema afín abierto que corresponde, digamos, al espectro de un anillo A. Y lo que yo sí sé, ¿verdad?, es que entonces X se corresponde aquí con un ideal primo, que es el que usualmente llamamos P de X, y que este ideal primo, pues es un ideal de A, ¿no? Se corresponde con este. Y ahora, una vez que yo tengo esto, también yo sé, también lo que sí sabemos es que el anillo local, si quieren, de X en este punto, pues es la localización, no es isomorfo a la localización de A en el ideal, digamos, que corresponde a este PX. En el caso afín sí lo sé, ¿verdad? Y también sé que en el campo de residuos, pues es isomorfo, pues a la localización. Este anillo local es un anillo local con un único ideal maximal, entonces el campo de residuos, ¿verdad?, del anillo. El único ideal maximal que corresponde, de hecho el ideal maximal corresponde justamente a este ideal primo, ¿no? Así, ¿verdad? A P de X.
Esa es la localización, porque este es el único ideal maximal y este es el campo. Y entonces, este es el morfismo. Y entonces, lo que yo tengo, aquí sí tengo claramente, lo pueden ver claramente, que yo tengo un homomorfismo que va de A, o si quieren, que este morfismo de A pues se puede ir descomponiendo en cachitos, que va al anillo local, o sea, que va a P de X, le voy a poner así si quieren. Y luego de aquí de A, P de X, pues que va a la localización, el campo de residuos, que es el K de X, digo, al campo de residuos, ¿sí? ¿No? Como lo escribí, este es morfismo natural. Entonces yo tengo un morfismo, si quieren, de aquí hasta acá, completito. Déjenme lo borro aquí para ponerlo completito. Y entonces este morfismo sí me determina un morfismo del espectro de K de X. Y ahora sí como esquemas, ¿verdad? No nada más como topológicamente, como me lo está. Por cierto, topológicamente coincide, pero como esquemas, ahora sí me define un morfismo al espectro de A. Ah, pero A es un abierto de X, y este se mete en X. ¿De acuerdo? Y entonces la composición, de aquí para acá, me determina un morfismo de esquemas, ¿no? Entonces ese es el morfismo de esquemas canónico, digamos, el que estoy diciendo aquí, el que le estaba preguntando, el espectro de K de X en X. Por supuesto, si no se acuerdan, aquí hay como algo rarísimo, bueno, hay algo arbitrario. Es decir, que tendríamos que ver que, o sea, es decir, yo me tomé X en un abierto afín, pero ¿qué tal que si estaba en otro abierto afín? Y entonces, básicamente, lo que tendríamos que ver es que este morfismo canónico, pues no depende del abierto afín en el que yo me lo estaba tomando, ¿no? O sea, que no importa que haya sido el abierto afín en el que yo me lo haya tomado, no pasa nada. Pero la cosa es que si yo me lo tomo en algún otro abierto afín, nada más para recordarles cómo es el tipo de situaciones, entonces quiere decir que esos dos abiertos afines se intersectan, ¿verdad? Esos dos abiertos afines se intersectan y de hecho pues el punto X está en intersección de esos dos abiertos y entonces hay condiciones, ¿verdad? De comparación entre estos dos abiertos. De hecho hay los isomorfismos entre los anillos locales, debe haber un isomorfismo y un isomorfismo también entre los campos K de X y etcétera, que cuando ustedes lo regresan a la parte de los esquemas, pues vería yo que este morfismo del espectro de K de X al espectro de A realmente se factoriza como del espectro de K de X a la intersección de U con B con el otro abierto afín. Y entonces U con B se mete canónicamente en U y U intersección B se mete canónicamente en B. Y entonces este morfismo, a fin de cuentas, que va hasta X, resultaría ser el mismo, ¿no? Eso es por las condiciones. Digamos, eso se puede argumentar de varias formas también con las propiedades que ya habíamos visto, que caracterizaban los morfismos de esquemas, o con el pegado de esquemas, o lo que ustedes quieran. Pero hay varias formas de argumentar eso. Entonces, bueno, el punto es que este morfismo que está aquí, pues sí queda únicamente determinado y es canónico en ese sentido, es decir, porque queda determinado nada más por el punto X, ¿no? Una vez que yo me tomo el punto X, me fijo en el campo de residuos y entonces hay un morfismo únicamente determinado por X, que va del espectro de K de X a X, y que se obtiene así como les platiqué aquí en verde. Entonces voy a tener que borrar esto porque si no se va a empalmar con lo que ya había escrito. Entonces permítanme borrarlo. Tienen que voy a poner un stop aquí, a lo mejor les comparto eso. Y ahora le borro aquí para que no pierda esta información. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. Entonces continuamos. Entonces, por lo que la composición, ahora ya que tengo el morfismo aquí, la composición pues ya me da ahora un morfismo del espectro de K a sigma. Es decir, yo tengo este morfismo y tengo este que está aquí arriba. Entonces tengo con la composición pues un morfismo del espectro de K a X. Y entonces lo que estoy obteniendo es, pues, ni más ni menos un punto K racional, ¿no? Ese sigma que estoy teniendo es el punto K racional, ¿no? Y entonces ahora lo que, eso sí se los voy a dejar a ustedes que lo verifiquen, es que vean que estas construcciones son inversas una de la otra, ¿no? La que se dice aquí. Entonces, eso me determinaría la biyección, ¿verdad? Porque tengo construcciones una inversa. Es fácil ver que por la construcción misma, ¿verdad? O sea, la construcción misma me está diciendo es qué es lo que tiene que suceder, ¿no? Que si yo empiezo con el punto X y el homomorfismo, o al revés, ¿no? Que si yo empiezo con el puro homomorfismo, eso me determina un punto X, y el homomorfismo K de X que encontramos, pues es justamente, y si ahora tengo este homomorfismo y este punto X y me regreso con esta construcción, pues debo regresar al mismo homomorfismo. Básicamente salvo isomorfismo posiblemente, pero es el mismo homomorfismo. Debería de ser, porque queda únicamente determinado. O sea, por la canonicidad de este elemento. Sí. Si fuera otro, pues aquí hay aquí habría un problema, ¿no? En condiciones que ok, de todas maneras, se los pongo en naranja para que ustedes lo escriban con cuidado. Pasó aquí. No.
Entonces, ahora tengo que para cada extensión K' de K tenemos una inclusión. Voy a borrar esas cosas que están apareciendo aquí porque lo pegué. 2 segunditos. Entonces, esto lo quiero borrar. Y esto lo quiero borrar. Entonces, ya acabé yo con esa parte. Entonces, tendríamos que ir a la siguiente parte de la proposición. La parte de la proposición C me dice que para cada extensión K' de K tenemos una inclusión de los puntos K racionales en los puntos K' racionales, ¿no? K' es una extensión de K. Entonces, eso nuevamente es casi inmediato, es casi una tautología. Ni siquiera le escribí por lo obvio. A ver, entonces cuando no los escribí quiere decir que se los quería preguntar. Entonces, ¿por qué será que yo tengo esta inclusión de XK a XK'? Para empezar, ¿cómo iría el morfismo de inclusión, ¿no? Entonces, yo lo que les sugiero siempre, para este tipo de cosas, pues es que me hagan el dibujito. O sea, que digo, yo aquí tengo el espectro de capa, y ahora yo tengo la extensión K' de K, entonces tendría que incluso dibujar varios niveles, ¿verdad? Entonces déjenme hago más a la derecha. Este es el espectro de capa. Entonces, aquí yo me tomo primero el espectro de K, y aquí me tomo el espectro de K'. Entonces, yo tengo esta situación, ¿verdad? Y entonces, pues lo primero es que yo tengo un homomorfismo, si quieren, en XK. Entonces, este sería, por ejemplo, mi homomorfismo sigma, que está en XK. Y entonces, claramente, si lo compongo, pues me da el homomorfismo que va de aquí para acá. Estábamos en que si es una extensión K' de K, tenemos una inclusión. Entonces decía, ¿no? Si yo tengo sigma, que es el que va del espectro de K a X, entonces pues, la composición me da su imagen, ¿no? Justamente, no sé, vamos a llamar sigma prima, el que va aquí arriba. Y análogamente, ¿verdad? ¿Cómo le puedo hacer yo ¿cómo le puedo hacer yo para ver que este es inyectivo? Pues es inmediato, ¿verdad? Que es inyectivo. Pues sí, lo que pasa es que el sigma prima, ¿verdad? Queda únicamente determinado por la composición. O sea, de hecho pueden decirme cómo va la composición, no sé. Es que hay que llamarle de alguna forma I, por ejemplo. Entonces me dicen que el sigma prima es lo mismo que primero aplicar I y luego aplicar sigma, ¿no? Entonces digamos que el sigma prima queda únicamente determinado por sigma, básicamente, porque la inclusión está ya dada, ¿no? Automáticamente. Entonces, si sigma prima es igual a tau prima, tiene que ser igual, ¿no? Quieren, en otras palabras, podría suponer que X es afín, porque de todas maneras la imagen de estos morfismos va a estar en un abierto afín, y entonces este problema lo puedo llevar a un problema de álgebras o de anillos, así como lo hicimos hace rato, pero cuando lo tengo en álgebras y anillos voy a tener la inclusión del campo K' con A, y entonces este problema de unicidad se vuelve el problema de inyectividad. O sea, se va a poder cancelar por la inyectividad que tengo entre la inclusión esta de K'. Entonces quedaría únicamente determinado este sigma, ¿no? Digamos, ok. Bueno, entonces este sería el C, ver que esta función es inyectiva. ¿Alguna duda? ¿Sí están de acuerdo con lo que les dije, verdad? ¿Sí? Y entonces ahora habríamos que hacer el D. Recuerden que es lo que decía el D. También el D son inmediatos. Ya no lo apunté, creo que el D. Si es que es una subvariedad del espacio afín, entonces podemos identificar a los puntos K racionales con las soluciones del sistema de ecuaciones polinomiales que determinen el ideal I. Y entonces eso... Estoy adelantando mucho. Entonces a lo mejor necesito para ver o borrar o abrir una página nueva, porque no lo apunté, porque también es muy fácil. ¿Lo borro o abro una página nueva para que lo tengan registrado? Abro una página. Entonces sí se acuerdan qué es lo que necesito, ¿no? Para el D tengo que ver quiénes son los puntos K racionales. Pero pues quiénes son los puntos K racionales, ¿no? Entonces recuerden que ya lo habíamos hecho también y por eso no quería volver a hacer, pero se olvida, ¿no? Digo, a lo mejor yo lo tengo muy claro, pero no sé ustedes. XK, recuerden que hay el conjunto de homomorfismos, sigma, que va del espectro de K a X, pero son homomorfismos que conmutan, ¿verdad? Con el espectro de capa. Son morfismos sobre capa, ¿no? Entonces eran estos. Es decir, esto a la hora que yo lo traduzco
al caso particular, o sea, lo que yo estoy viendo es que X es la variedad de un ideal, o sea, es un esquema cerrado del espacio fin. Entonces eso quiere decir, ¿verdad?, que el X, pues es el espectro, si quieren, de un anillo de polinomios en n variables, el anillo con coeficientes en capa, vamos a ponerlo T1 hasta Tn, módulo del ideal, ¿de acuerdo? Ese es, y recuerden que B de I es isomorfo a este, entonces es este cuate. Y entonces cuando yo este diagrama lo llevo a su contraparte en anillos, pues lo que me está diciendo es que yo tengo aquí el campo K, digamos, y si quieren lo voy a poner al revés, tengo aquí el anillo de polinomios en las variables T1 hasta N, este es el anillo de polinomios con coeficientes en capa, entonces tengo este homomorfismo, y este es un homomorfismo de K-álgebras, porque la conmutatividad con el kappa chiquito, pues lo único que me está diciendo es que es un conmutativo, ¿verdad? Es que es un homomorfismo de K-álgebras. Entonces, este es un homomorfismo de kappa-álgebras, perdón, dije K, pero no debe ser kappa-álgebras. Hasta ahí todo está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es que los puntos K racionales está en correspondencia biunívoca con los homomorfismos de kappa-álgebras de aquí para acá, ¿no? O sea que estos, lo primero que yo les diría es que en este caso concreto, XK es igual a los homomorfismos de kappa-álgebras entre, vamos a llamarle, para no estar cargando este cuate todo el tiempo, le voy a llamar A, entre A y el anillo K, ¿no? Donde A es el anillo de polinomios que está ahí. Hay una igualdad, es una biyección, sí les queda a todo el mundo claro, ¿verdad? Porque como estoy todo trabajando con esquemas afines, entonces los morfismos de esquemas afines es exactamente lo mismo que morfismos de los anillos respectivos. Entonces, como morfismos de anillos respectivos, exactamente los morfismos de K-álgebras de A a K. Ahora, déjenme tomarme este homomorfismo de K-álgebras de aquí para acá. Entonces, vamos a llamarla por el F por el momento. ¿Sí? O ya le había llamado, vamos a llamarle sigma, para que sea el mismo sigma, no importa. Es el mismo sigma, digamos. Porque hay una biyección, entonces al sigma aquí adentro, al sigma que lo tomo aquí adentro, pues lo veo como este, no importa. Estoy haciendo un poco de uso de notación, pero no importa, se entiende. Entonces este sigma, como es un homomorfismo de kappa-álgebras, pues queda determinado por sus valores en las variables, ¿verdad? O sea, si yo les digo a quién mando a T1, okay. Yo les digo a quién mando a T1, o a TI, si a TI lo mando yo a un elemento alfa I en K, ¿verdad? Eso quiere decir que sigma me determina un punto, ¿verdad? Entonces sigma determina un punto, alfa 1 hasta alfa n, contenido en K a la n. ¿De acuerdo? Ese determina que son las imágenes de este punto. Y ahora lo que yo digo es que, bueno, este punto, pues, como es un homomorfismo del ideal en I, y los elementos en I van a dar al 0, eso quiere decir que si P está en I, si P además está contenido en I, déjame pongo escribo bien apoyado porque está haciendo la letra horrible, que si P está contenido en I, entonces, por este homomorfismo, o sea, yo sé que phi de P es igual a 0, ¿verdad? Sigma de P, ya estoy cambiando, sigma de P tendría que ser igual a 0, pero ¿qué es lo que está haciendo sigma de P? Pues yo digo que sigma de P, pues no es ni más ni menos que P evaluarlo en alfa 1 hasta alfa n, porque eso es lo que está haciendo sigma, ¿verdad? Es que cada una de las variables me manda alfa I, entonces si yo tengo mi polinomio P y lo evalúo como es un homomorfismo de K-álgebra, pues es lo mismo que cambiar cada variable por el alfa I, y eso es ni más ni menos que evaluar el polinomio P en alfa I. Recuerden que sigma es un homomorfismo de K-álgebras, entonces a los coeficientes del polinomio P no le hace nada, lo único que le está haciendo cosas son las variables. Entonces esto es simplemente evaluar, y entonces eso quiere decir que esto es igual a 0. Y entonces ahora sí, pues lo que estoy viendo es que este alfa I, pues en efecto vive, o sea, me determina un punto alfa 1, alfa n en Kn, pero no es un elemento cualquiera en Kn, es un conjunto, esto pasa para todo P, ¿no? O sea, este alfa I es un conjunto de los ceros, digamos, en la geometría algebraica clásica de ese ideal. A lo mejor por eso es que algunos lo denotan así. Entonces, digamos, ahora que estoy haciendo así, esto me va a determinar un punto en, lo voy a poner, en Z de I, como un subconjunto de n kappa, pero con coeficientes en K, es decir, los puntos K racionales, que ya saben que esto sí es igual a K, ¿vale? ¿No? O sea, me está determinando, y estos son el conjunto de ceros de la familia de polinomios. Y viceversa, ¿verdad? O sea, ya puse yo las flechitas de un lado para otro, pero viceversa también es claro, porque si yo me tomo un elemento en Z de I, o sea, si yo me tomo ahora aquí alfa, ¿por qué no está haciendo entonces la letra? Yo me tomo aquí alfa en este conjunto, entonces alfa
que sea igual a alfa 1 hasta alfa n. Entonces quiere decir que ese alfa es un cero común de todos los ideales en pi. Entonces me determina este alfa un homomorfismo, el anillo de polinomios en n variables, al campo K, que es el morfismo de evaluación, ¿no? Que le voy a llamar evaluación en alfa, ¿sí? Y el morfismo de evaluación pues es que justamente a cada polinomio aquí, h, pues lo voy a mandar a h de alfa, es el morfismo de evaluación, y veo yo que claramente el ideal i está en el kernel de este morfismo de evaluación, por eso que le estoy diciendo, porque alfa está en z de i. Y entonces, por lo tanto, se factoriza, ¿verdad? Eso determina un homomorfismo entre este cociente acá, que es el mismo del morfismo de evaluación. Y entonces me estaría determinando el alfa, me estaría determinando un morfismo, y este morfismo entre estas álgebras, pues por lo tanto me determina ahora pues un punto en xk, por lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Entonces el regreso, y ustedes pueden ver que estas construcciones son inversas, por supuesto, una de la otra. Entonces yo tengo una biyección entre el conjunto de puntos K racionales y justamente los puntos en ZI, ¿no? La biyección es entre este conjunto que estoy teniendo aquí, son los ceros, y el XK. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya lo habíamos hecho en su momento en el pasado, pero vale la pena de repente recordarlo porque es pues, justamente la generalización, ¿no? de los esquemas a la parte afín. Y la otra parte es lo mismo, pero para esquemas proyectivos, ¿no? Y es la misma situación. La parte que nos falta era para el esquema proyectivo, y es exactamente, estoy seguro que ustedes lo pueden rehacer. Nada más que aquí hay que tomar en cuenta que pues, los polinomios son polinomios homogéneos, y hay que tener en cuenta que quiere decir z de i en este caso, porque son los puntos homogéneos. Si quieren, el regreso rápidamente al enunciado, nada más para que lo vean. Ahí está, ¿no? Ahí está el enunciado. Entonces, la parte del enunciado aquí, y la única cosa de diferencia es que, bueno, este es B más de I, que son el conjunto de ideales primos homogéneos que contienen ahí. El proyectivo, pues es el proj de este anillo de polinomios, y los puntos K racionales ahora van a ser los puntos con coordenadas homogéneas en el proyectivo Kn+1, que son, o sea, los puntos K racionales de este objeto, que ya habíamos visto que se identifican con las n+1 de coordenadas homogéneas, o con estas coordenadas homogéneas en n+1 variables, digamos, y que, bueno, y que satisfacen que son ceros de polinomios homogéneos. Aquí el P, que es un elemento en el ideal, pero ya saben que este ideal tiene que ser un ideal homogéneo. Son los generadores homogéneos del ideal. O sea, ¿sí? Entonces, para que los ceros estén bien definidos. ¿De acuerdo? Entonces, es lo único que hay que hacer, lo mismo que hicimos hace rato, pero para esta situación. Bueno, entonces, todo esto es algo muy interesante por la generalización que estamos haciendo, y nos permite entender los puntos K racionales, de hecho, como estos morfismos. Tiene sus ventajas, aunque no lo crean. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente, que son las extensiones de Galois. Entonces, ahora, en este mismo espíritu aritmético, lo que vamos a considerar ahora es K sobre kappa, una extensión, pero ahora no es una extensión cualquiera, es una extensión de Galois. Entonces, recuerden que las extensiones de Galois son extensiones algebraicas que son normales y separables, ¿no? Y entonces, normales quiere decir que cualquier polinomio que tiene una raíz en el campo grande, todas sus raíces están en el campo grande, y que sea separable, es decir, que el polinomio mínimo de cada elemento que está ahí se factoriza como productos irreducibles. Y hay varias equivalencias, ¿verdad?, entre las extensiones de Galois. Rápidamente les digo que en particular quiere decir que el grado de la extensión es el orden del grupo de Galois, por ejemplo, ¿no? Hay ese tipo de caracterizaciones. Es decir, que el grado de la extensión, hay tantos homomorfismos en el grupo de Galois como la dimensión de la extensión. Y las extensiones de Galois cumplen este teorema de correspondencia entre las extensiones, los campos fijos, y los grupos de Galois y los subgrupos normales del grupo de Galois. No sé si se acuerdan de la relación de correspondencia entre Galois. Se llama la correspondencia de Galois, ¿no? Para extensiones finitas, porque de hecho también existe para extensiones infinitas, y como estamos escribiéndolo aquí con toda generalidad, no estoy ni siquiera suponiendo que la extensión kappa sobre K sea una extensión finita. Entonces bien podría ser una extensión infinita, ¿no? Y que también sea de Galois, nada más que el teorema de la correspondencia para extensiones de Galois infinitas involucra la topología, ¿no? Porque ahora el grupo de Galois es un grupo topológico, y entonces la correspondencia de Galois involucra esa situación, ¿no? Hay que bueno, no la quiero revisar yo, pero ustedes la pueden revisar. Por ahí, si quieren, les comparto algún video
De hecho, en una escuela de verano del CIMAN del año pasado, justamente yo hablé de un cursito que se llama Grupos de Galois y Grupos Fundamentales, donde trataba de hacer como la analogía entre los grupos de Galois y grupos fundamentales a nivel muy básico. Era un cursito para estudiantes de licenciatura, pero justamente lo primero que hago en la primera clase, fueron 3 clases, fue pues hacer una revisión de la teoría de Galois para extensiones infinitas, bueno, para extensiones finitas, luego para extensiones infinitas, y luego tratar de ver la relación con las corrientes universales y el grupo fundamental. Si quieren darle una revisada de eso, les puedo compartir la liga de eso también para que revisen la teoría de Galois a grandes rasgos, no rápido, ¿no? Para que no se detengan mucho. Pero bueno, entonces vamos a considerar el grupo de Galois de K sobre kappa. Y entonces yo lo que tengo es un automorfismo. Recuerden que el grupo de Galois está formado por los automorfismos del campo grande, o sea, de K, que me dejan fijo a kappa. Son los automorfismos del campo grande que me dejan fijo a kappa. Y entonces cualquier automorfismo de esos me determina pues un homomorfismo de esquemas afines del espectro de K y el espectro de K. No nada más como puntos, ¿va? Porque como espacio topológico, pues es un punto, no hay nada que hacer, pero lo interesante es a nivel de gavillas. O sea, a nivel de gavillas es el mismo sigma, ¿verdad? Que va de K a K. Y pues por supuesto es un isomorfismo de esquemas, porque sigma es invertible, ¿verdad? O sea, sigma, los elementos del grupo de Galois son invertibles, entonces sigma es invertible. Es un automorfismo de esquemas, o de esquemas sobre kappa, perdón. Entonces, por lo que estamos diciendo es que sigma actúa en el espectro de K por automorfismos de K esquemas, ¿no? O sea, la acción del grupo de Galois se extiende a una acción en los esquemas, en el espectro de K, por automorfismos de kappa esquemas, ¿no? Este es kappa esquemas. Sin duda, este es kappa esquemas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Se extiende aquí por automorfismo de kappa esquemas. Entonces, esto también lo vamos a extender ahora a esta situación, porque yo tengo, si lo dibujo, pues lo que yo tengo X del espectro de K sobre el espectro de kappa, yo tengo el espectro de K arriba, tengo el cambio de base naturalmente, pero el sigma, que me deja fijo a kappa, el sigma en el grupo de Galois, pues me determina el morfismo que va de aquí para acá, sigma, y entonces ahora yo tengo también el cambio de base, pero de otro diagrama, digamos, del diagrama que va por afuera, y ahí es donde les digo que recuerden que el producto fibrado no es nada más el espacio topológico. De hecho, el producto fibrado depende fuertemente de los morfismos. Y en cierto sentido, o sea, lo que yo quiero construir el producto fibrado, pero como que de este diagrama que va hasta acá. O sea, yo tengo este diagrama, este morfismo que me lleva hasta kappa, que es la composición con sigma, y de este para acá, bueno, yo tengo este diagrama y tengo este diagrama, y entonces X kappa es el producto fibrado, pero del diagrama de afuera, ¿no? Si lo ven, como el diagrama de afuera. Y noten que estrictamente no es igual a XK, no es el mismo que está aquí. Porque recuerden que el producto fibrado queda determinado por sus morfismos. O sea, el producto fibrado depende fuertemente de este morfismo, depende fuertemente de este morfismo y de este morfismo. Si yo cambio estos morfismos, pues obtengo un producto fibrado distinto, y es lo que estoy haciendo aquí. No nada más depende de los espacios topológicos, depende de los morfismos. Aquí lo cambié por sigma. Entonces, el que va de aquí hasta acá es la composición de sigma con el que ya tenía antes, con la inclusión, digamos, con el morfismo natural por la inclusión. Entonces, este objeto en términos estrictos es distinto, debería de llamarse distinto que XK. Pero lo llamamos igual porque de hecho son isomorfos, ¿no? De hecho son isomorfos, y de hecho el isomorfismo está dado por C sigma, o sea, momentáneamente llámenlo distinto si quieren, X'. Entonces, por la propiedad universal de este cuate, y porque yo tengo morfismos de este objeto, dada la composición hasta acá, y tengo morfismos de este objeto hasta X, debería existir un morfismo de aquí para acá que haga que el diagrama completo sea conmutativo, ¿no? Esa es la propiedad universal, sigma. Pero por otro lado voy a tener otro en la otra dirección, porque sigma es invertible, y por la unicidad, pues voy a tener que estos cuates, de hecho, determinen isomorfismos. Entonces, es por esa la razón por la que a este X le llamamos también XK. Son isomorfos, no son el mismo, pero son isomorfos. Y como nosotros estamos trabajando salvo isomorfismo, digamos que básicamente lo estamos identificando como, sí, bueno, son isomorfos. Entonces, este sigma pues es un isomorfismo, entonces pues digamos que los puedo identificar. El punto es que diferentes sigmas podrían darme distintos isomorfismos, es decir, lo que estoy obteniendo en realidad son como automorfismos de XK, nuevamente. En otras palabras, lo único que quiero decir es que voy a poder extender la acción a este XK, y una manera de decirlo es que es la acción que actúa como la identidad en la primera coordenada y como sigma en la segunda coordenada, donde sigma es el morfismo
ya me adelanté mucho. Como sigma es el morfismo, le puse pausa aquí. Así. Entonces, si yo considero X como el producto fibrado, entonces yo tengo un morfismo, ¿verdad? Como la identidad y en la primera componente y como sigma en la segunda componente. Entonces, esto es nuevamente porque también habíamos visto, ¿verdad? O sea, que yo tengo el morfismo identidad cruz sigma, ¿no? Y este morfismo pues va de X cruz espectro de K a X cruz espectro de K. Si quieren lo podemos interpretar como este morfismo, que coincide, por cierto, con el que les estoy diciendo, allá atrás, con el que se obtiene por la propiedad universal, y donde este morfismo, que ya habíamos dicho cómo se define, ¿verdad? Que viene, por cierto, de la parte afín, si quieren, o del producto fibrado, pues esta es la acción, ni más ni menos, del grupo de Galois en el XK, ¿no? ¿Sí? Entonces, a fin de cuentas, lo que estoy diciendo es que el grupo de Galois de K sobre kappa también me determina una acción en los puntos K, digo, en el cambio de base de X a K, ¿no? También determina. Pero no se acaba la historia ahí, sino también el mismo, o un argumento muy similar me dice que G actúa en los puntos K racionales. O sea, tengo como varias acciones, ¿no? Aquí, la acción en X, la acción en XK, y luego la acción en XK, perdón, y luego la acción en los puntos K racionales. Entonces, la acción en los puntos K racionales también queda determinada por un dibujito que se me está empalmando con lo último que escribí. Entonces, déjenme ver si puedo. Bueno, ahorita lo cambio de lugar. Déjenme cambiar de lugar para que no se empalme. A ver si no se empalma ahora con lo que escribí abajo. Ahora sí, aquí. Así. Entonces, ¿cómo queda la acción de G en los puntos K racionales? Lo que pasa es que los puntos K racionales, recuerden, son estos homomorfismos. Si lo entiendo como homomorfismo, pues es un homomorfismo de aquí para acá. Entonces yo tengo que decir quién es un elemento en el grupo de Galois. Y aquí es donde la notación ya no me gustó, porque este sigma, yo me había referido sigma a los elementos del grupo de Galois, y de repente aquí lo estoy tomando como un elemento en XK. Entonces esto hay que cambiarle de nombre. Creo que si lo cambié a fin de cuentas, déjenme eso. Si lo cambié, pero ¿qué creen? Que como moví mi diagrama, se me está empalmando. Déjenme lo escribo yo mejor. Voy a borrar. Y también lo voy a borrar. Entonces permítanme llamarle a este cuate, le voy a llamar S. O sea, el homomorfismo, ¿verdad? El de cálculo. Entonces yo tengo aquí sigma. Es muy parecido a lo que hemos hecho, ¿verdad? Yo tengo aquí sigma. Y entonces la composición con S, pues me determina un morfismo de aquí para acá, que sería primero aplicarle sigma y luego aplicarle S. Y entonces eso quiere decir que yo sé precisamente quién es. A ver si X está aquí. No. Entonces esto no tengo que regresar para no empalmarme. Voy a tratar de escribirlo aquí cerquita. Entonces, si yo me estoy tomando sigma contenido en G, entonces la acción de sigma en S, pues es nada más y nada menos que la composición, ¿no? Y entonces así es la acción en X, así es la acción en este conjunto. ¿Sí? Por eso tenía la acción aquí, ¿no? Que es esa composición. Entonces también actúan los puntos K racionales, y aquí la observación interesante es la que sigue, ¿no? Que me dice que si X es como en el ejemplo anterior una subvariedad cerrada del espectro afín, no le puse aquí cerrada, pero debería decir cerrada. Entonces, bajo la identificación que hicimos hace rato, ¿verdad? Que los puntos K racionales se identificaban como los puntos con coordenadas en K, ¿verdad? De la situación. Entonces, la acción, ¿cómo quedaría dada la acción? Entonces, un punto se vería como una eneada, y entonces la acción, pues vendría pues, justamente a hacer actuar el grupo de Galois. Ahora sí las coordenadas viven en K, ¿verdad? Las coordenadas viven en el campo K. Y entonces yo hago actuar a sigma en ese punto como en cada una de las coordenadas, ¿no? Ahora, aquí la pregunta que yo les hago antes de seguir es, bueno, eso me queda claro que es un punto nuevamente del espacio afín. Pero ¿por qué tendría que ser ese sigma, ese nuevo punto? ¿Sí ven? Este nuevo punto. Porque este nuevo punto vuelve a ser un cero común de todos los polinomios que están en el ideal Y, o sea, que me determinan la variedad X. ¿Por qué podría ser este elemento nuevamente un conjunto de ceros de los polinomios? ¿Quién me dice rápidamente por qué? ¿Sí entiende la pregunta? Porque deja fijo a capa, ¿no?
Entonces, ¿por qué gráfico a capa? Porque cualquier polinomio, ¿verdad? Cualquier polinomio tiene coeficientes en capa. Entonces, si yo me tomo cualquier polinomio que está en la ideal y tiene coeficientes en capa, y entonces si yo lo evalúo en el punto X, que es en el punto T1, T2, T3 es 0, y si le aplico sigma al 0, pues me da 0, pero sigma 0 es sigma al polinomio evaluado en ese punto, pues si lo desgloso, el sigma es un automorfismo, entonces se abre productos y abre sumas, etcétera, pero a los elementos del campo base me los deja fijo, entonces básicamente lo que está haciendo, cuando yo lo evalúo esto en un polinomio, si me tomo sigma evaluado en P de alfa, así es como estoy diciendo, esto se convierte en P de sigma de alfa, ¿sí? Cuando yo evalúo, A sigma es el de acción, pero esto sería sigma de 0, ¿verdad? Porque P de alfa es igual a 0 y sigma de 0 es 0, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que yo tendría que nuevamente los puntos del polinomio, o sea, P de sigma de alfa, cuando hago la acción, sí queda 0. Entonces, sí está haciendo actuar la variedad de la variedad, o en otras palabras, los puntos K racionales en los puntos K racionales, y en el caso afín, la acción queda determinada claramente por esta situación, ¿no? Porque a cada coordenada le aplico la acción del grupo de Galois. Y eso, de hecho, eso es lo en que en geometría clásica, en geometría algebraica clásica, cuando estoy trabajando con variedades afines, cuando digo, pues el grupo de Galois actúa aquí, pues eso es lo que se refería a uno, pero nuevamente les digo, en términos de esquema se puede interpretar como la acción de las acciones en estos morfismos y coincide claramente con la. Similarmente, bueno, claro, lo de abajo es que solamente para el espacio proyectivo, pues tendría lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, a ver, lo que sigue es ahora trabajar con estas variedades separables, y etcétera, pero mejor, como todavía me tienen que exponer y ya faltan 20 minutos, entonces mejor les voy a dar chance de que me expongan lo que hicieron. Entonces, ¿quién le tocaba exponer los ejercicios? Edgar, creo, Camacho. No me acuerdo cómo los repartí en el orden, y para no regresar a la diapositiva de ese día, mejor ustedes díganme quién le toca empezar. A mí me tocan los primeros dos incisos. Adelante con todo. A ver, un momentito. Entonces voy a dejar de compartir, ¿sale? Bueno, lo que decía el corolario a grandes rasgos, bueno, lo primerito que nada era, teníamos X una variedad algebraica, le pedíamos que sea entera sobre el campo capa, y considerábamos el campo de funciones, K de X. Para mis incisos, no requiero saber quién es el K de X, nada más que tengo una variedad algebraica entera sobre K. Entonces, para el inciso A me decía, supone que la característica de capa es positiva, P, nos fijábamos en L como la cerradura perfecta de capa. Entonces lo que teníamos es que X es geométricamente reducido, sí, solo sí. Cuando hacemos el cambio de base en L, el XL resulta ser también un esquema reducido. El inciso B es si denotábamos como KS la cerradura separable de capa, teníamos que X es geométricamente conexo, respectivamente irreducible, sí, solo sí, el XKS cumple la misma propiedad. Entonces, para la demostración del inciso A, el hecho de que nos fijemos en la cerradura perfecta, estamos diciendo básicamente que este campo L es perfecto. Entonces, eso me permite afirmar, bueno, hacer la siguiente nota, que la extensión de la cerradura algebraica sobre este L es separable. Y bueno, eso me va a servir básicamente para lo que es el regreso, porque bueno, en el regreso, si yo supongo que el XL es reducido, y dado que esta extensión... Pero hacer una aclaración a lo que dijiste ahí. O sea, no porque sea perfecto, eso implica que K barra sobre L es separable. Más bien porque es la cerradura perfecta. No. Creo que tiene... Sí, por definición, cualquier extensión algebraica es separable. Sí, me estaba confundiendo con el concepto. No, tiene razón. Ajá, entonces tengo que dicha extensión es separable, entonces si asumo que mi esquema XL es reducido, puedo utilizar la proposición anterior que habíamos visto en ese entonces, en concreto el inciso B. Lo que me va a permitir garantizar es que entonces, cuando me voy, o sea, tengo este esquema que es es reducido, agarrábamos una extensión separable, entonces al hacer el cambio base a la grandota, cumple la misma propiedad de ser reducido. Pero la grandota, cuando pedimos que la grandota, el X sobre la cerradura algebraica que es reducida, era la definición de que X es geométricamente reducido. Y eso era el regreso. Para la ida, se había hecho un comentario que también se quedó como ejercicio, que si X es geométricamente cierta propiedad, entonces, siempre que tengamos una extensión algebraica sobre capa,
el esquema de cambio de base sobre esta extensión K va a cumplir la misma propiedad. Pero aquí en este ejemplo en concreto no vi el por qué. ¿Pero qué es lo que no te gusta o qué? Es que no entiendo cuál es tu... Ajá, o sea, es que si el cambio de base sobre la cerradura algebraica, esa suponemos que es reducida, esa sería la hipótesis. Lo que queremos ver es que el cambio de base, pero sobre la cerradura perfecta, el XL, también es reducida. Ujú. Y es ahí donde no vi el porqué. O sea, lo único que tengo es un morfismo que va de este cambio de base de la cerradura algebraica al del L. Y luego, Ajá, es que esa es la cosa. No he podido ver no he podido ver tanto. Incluso utilizando la propiedad universal del esquema el XRED, tampoco pude llegar a nada. y y a ver, y si lo que yo te recomiendo es que lo hagas primero para fines, como para ver qué es lo que está pasando, o el caso así muy simple, y entonces luego te des cuenta qué es lo que está pasando. O sea, es decir, transfórmale eso en un problema de anillos, ¿no? Para que veas qué es lo que está pasando en anillos, ¿no? Tomando en cuenta que la extensión es separable y que, bueno, ya sabemos qué es lo que quiere decir eso cuando la extensión es separable, ¿no? Pues básicamente, pero a ver, redúcelo a anillos, como lo hicimos en los otros casos, y al caso afín, digamos más bien, redúcelo al caso afín, y de ahí ve qué es lo que está pasando, ¿no? Dime qué es lo que está pasando ahí. Ok. Ok, a ver, continúa y a ver si lo puedes subir. Si no lo puedes subir, lo discutimos más, pero intenta hacer eso primero, ¿no? Porque debería salir. A ver, entonces la parte B. Ajá, ok, bueno, en la parte B, si mi esquema es geométricamente conexo o irreducible, entonces el cambio de base sobre la cerradura separable va a cumplir la misma propiedad. Entonces de ahí primero igual una nota, la extensión de, la cerradura algebraica sobre el KS es una extensión puramente inseparable, entonces puedo apelar a una proposición que habíamos visto de que la segunda proyección, la proyección está en concreto del XK barrita sobre el XKS resulta ser un homomorfismo. Entonces ya de aquí ese sí es más directo porque la conexidad y el ser irreducible es una propiedad que se preserva bajo homomorfismo. Entonces si el XK barrita cumple la propiedad, el XKS la cumple y viceversa. Perfecto. Ajá. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Alguien tiene la parte de regreso ya? De la parte que faltó a Edgar. ¿No? Bueno, entonces para avanzar y que nos dé tiempo a todos, pues ahora sí que sigue, nada más que sí sube, por favor suban sus exposiciones ahí al Classroom o mándenmelas para que yo las pueda compartir en la clase. Y si no te sale Edgar, pues lo discutimos un poquito más, pero... ¿Ya miran la pantalla? Ya. Ok, bueno, a mí me tocó demostrar que si X es geométricamente irreducible, esto pasa si solo si la intersección coordenadas con la extensión separable, la cerradura separable es igual al campo, capa, ¿no? La ida es, pues, vamos a suponer que X es geométricamente irreducible, entonces por justamente demostrar mi compañero Edgar, me dice que X, el cambio de base en la cerradura separable es irreducible, ¿no? Y estamos trabajando con varias integrales, en particulares son reducidas, entonces lo que me está diciendo es que al ser esta una extensión separable, pues esta tiene que ser reducida, y por lo tanto, pues me está diciendo que es integral, ¿no? Dicho de otra manera, en principio tenemos de que el anillo no es el anillo de coordenadas, perdón, es el campo de fracciones me equivoqué, creo que es frax. Ajá, es un dominio entero, ¿no? Entonces, pues, en particular es que si yo me tomo una cubierta por abiertos afines de mi variedad X, pues yo sé quién va a ser justamente la variedad, que me van a cubrir cuando realice la extensión, ¿no? O el cambio de base. Entonces, yo puedo calcular quién va a ser justamente este anillo, ¿no? Y este anillo, pues, va a ser el campo de fracciones de los AIs
con mi cerradura separable, ¿no? Y pues a final de cuentas estaría viendo que pues este anillo en el cambio de base pues es la extensión del anillo KDX por la cerradura separable, ¿no? Y yo estoy trabajando. ¿Por qué por qué Frac saca al anillo ahí? Esto es porque estamos trabajando con unos enteros, ¿no? En principio. En cada uno de estos son dominios enteros. Sí, ajá. Creo que eso también se usa creo que un poco más sobre lo que va a demostrar. Una de las cosas que se prueban, ¿no? Que cuando estamos trabajando con anillos con variedades irreducibles o integrales, satisface esta propiedad. Sí, hay que tomar en cuenta que tomar anillo de fracciones es una localización, ¿no? Fin de cuentas. Entonces, lo que estás haciendo es localizar un producto tensorial y entonces hay que entender cómo se comporta la localización con un producto tensorial. Y entonces ver que te da lo mismo, o sea, ver que tienes un isomorfismo y sí, pues utilizando las hipótesis de que tienes dominios enteros, ¿no? Y que K, por supuesto, es un campo, K es un campo separado. Pero sí, en efecto, es tomar en cuenta que la localización es un digo, que tomar el campo de fracciones es una localización. Okay. Entonces, pues denoto por K a la intersección de estos anillos, de estos campos. Y pues en principio yo sé que el producto tensorial por sí mismo de K con K me determina un subanillo de esta extensión, el cual yo sé que ese va a ser un dominio entero. Estoy suponiendo que este ya es un dominio entero. Entonces lo que me está diciendo es que si K fuera distinto de kappa, pues me daría que este no puede ser un dominio entero, ¿no? Entonces en principio me está diciendo que la intersección solamente puede ser. ¿Por qué si fuera distinto de kappa no sería un dominio entero? Porque podría encontrarme elementos nipotentes, ¿no? O sea, podría tomarme, bueno, en principio según yo es que puedo tomarme un punto X en la intersección en K y el punto X tensor con él mismo me daría un elemento nipotente, ¿no? O un elemento nipotente. ¿Por qué? O sea, dices que X tensor X sería nipotente. X tensor. No sería nipotente, me daría un elemento. No sé, no lo probé, entonces. Nada más lo. Bueno, eso sí, no lo tengo claro. Hay que argumentar eso bien. Dice, me tomo si K está en K de X y intersección K de S, por lo anterior K tensor K está aquí. Ahora, si K no fuera kappa, entonces K de X no es un dominio entero. Entonces tú más bien lo que tendría que haber algún divisor de cero. Bueno, eso sí eso se tiene que argumentar bien, ¿no? Sí. Yo creo que lo checo igual y si puedo lo agrego antes de mandarlo. Ok. Perfecto. Bueno, ¿y lo que sigue? Y el regreso es, pues, voy a suponer que esta intersección es K, que es kappa, perdón, y voy a demostrar entonces que X está irreducible, ¿no? Eso es lo que quiero demostrar. Para ello, voy a demostrar que cuando yo tensorizo el campo de fracciones en X por cualquier campo que sea una extensión separable y finita entonces este me va a determinar un dominio. Pues para ello, pues me tomo entonces una extensión separable y finita de kappa y pues yo sé quién va a ser este producto tensorial, ¿no? Ese va a ser, en principio, sé que va a ser un cociente de K de X por un polinomio mínimo irreducible, ¿no? Entonces el producto tensorial con el campo de fracciones en X, pues va a ser justamente los que tienen coeficientes en el campo de K de X con el polinomio irreducible con coeficientes en este nuevo campo, ¿no? Lo que quiero probar para ver que esto sea un dominio es que este polinomio sigue siendo irreducible.
¿Perdón? Sí, que sigue siendo irreducible, ¿no? Es lo que quiere demostrar. Exacto, sí. Ajá, entonces en principio pues me voy a tomar un polinomio que divida a este en el t. Este si divide a p de t, en principio yo sé que como k de x es una extensión, es la cerradura separable de kappa, pues entonces el polinomio p de t se tiene que escindir en este. Pero en principio lo que me está diciendo es de que este q, que es un divisor de mi polinomio p de t, también tiene que vivir en mi anillo k de en la cerradura, ¿no? Separable con coeficientes en t. También se cinde. Los que estoy viendo es de que... Ajá, porque se cinde. Entonces lo que estoy viendo es de que este polinomio vive en la intersección de k de x con, aquí es k de s, en la cerradura separable, perdón. Y pues yo sé, había empezado suponiendo que esa intersección era k, era kappa. Entonces lo que me está diciendo es que este polinomio tiene que dividir a mi polinomio p de t, el cual era irreducible, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, lo que me está diciendo es que q tiene la identidad, o sea, el 1, o bien tiene que ser mi polinomio p. Sí, pues con esto estamos demostrando que... O sea, lo que viste es que si tengo un polinomio con coeficientes en el campo de funciones que divide al p de t, entonces los coeficientes de ese polinomio que es el divisor viven en el campo kappa, y entonces, por lo tanto, lo divide en kappa, ¿no? Como polinomios en kappa, y eso es lo que te dice que q es igual a 1 o q es igual a p. Okay. Exacto. Siendo desde que p es irreducible, ¿no? Y pues, entonces, estamos viendo que tensorizar el campo de fracciones de x por cualquier extensión separable finita, pues me sigue dando un dominio entero. En particular, probando es entonces desde que k de x para la cerradura separable tiene que ser un dominio entero, ¿no? Y ahora para ver que sea, entonces que este k de xs debe ser irreducible, voy a ver la demostración en los abiertos afines de mi variedad k de x en s. Entonces, si yo me tomo este abierto afín, pues yo en principio sé que su anillo de coordenadas va a ser de la forma del anillo de coordenadas U, donde U debe ser un abierto afín de X, tensorizado con mi extensión separable, ¿no? Pero este anillo, este producto está contenido en mi campo de fracciones con ADS, el cual ya probé que este es un dominio. Y entonces este tiene que ser un dominio, ¿no? Entonces estoy probando que para cualquier abierto afín, su anillo de coordenadas es un dominio, y cuando es que k de x en s es integral, ¿no? Y en principio debe ser irreducible. Perfecto. Y por lo tanto, pues aquí es, x es geométricamente reducible. Ok. Sí, me parece bien, creo que sí. Esto sí, solamente habrá que aclarar. Salvo este detalle. Ajá. Exacto. Nada más cosa de aclarar por qué eso, pero bueno, sí, creo que está bien. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Bueno, entonces muchas gracias. Entonces aquí dejamos la clase, nos vemos el jueves.